Y tenemos una persona experta con la que queremos hablar varios de estos temas. Mencionamos que hay una ley, nos gustaría saber qué derechos nos da esa ley, si hay que hacer una denuncia, cómo la hacemos, dónde la hacemos. Muchos temas que necesitamos que nos comente una persona que sabe de esto. Nos acompaña la abogada Luisa Martínez, ahora en la mañana. Ella es abogada del Grupo Defensa, experta en temas penales y partimos inmediatamente. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, Luisa. Por ¿Qué tal? acompañarnos. Oye, hay una ley, Sí. y esta ley, ¿qué es lo que indica respecto a estos temas? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Cuál es la parte que podemos aducir en caso de una denuncia? ¿Dónde se hace? Mira, tenemos muchas preguntas. Primero que todo, es súper importante recalcar que lo que ustedes conversaban hace mucho sentido. Esto, más allá de la tipificación, ¿cierto?, de una ley, que hay una normativa que establece que son delitos, y eso hay que dejarlo muy en claro. Acá hay delitos en contexto del acoso sexual. Este es un tema muy cultural, de ir conversando. Es muy importante estas instancias en las cuales se puede poner sobre la mesa un tema que, sobre todo desde la perspectiva de género de mujeres, es algo trascendental, no solo acá en Chile, sino que obviamente en muchos países y en Latinoamérica es un tema bien latente. Entonces acá lo que se hizo el 2019 fue publicar esta ley que establece como delitos ciertas conductas que efectivamente antes, como tú decías, Margot, las normalizábamos, ¿cierto? Dentro del contexto del acoso callejero o en lugares públicos, como el hecho de fotografiar, capturar, grabar. ¿Cuántas veces vimos ciertos videos como de hombres grabando a niñas escolares que debajo de la falda del jumper? Todo eso se tipificó como un delito. También este tema que conversábamos y también lo que exponían en las experiencias que uno ha podido vivir, que el silbido, que el piropo, el acercamiento, esta persecución. O sea, imagínate lo que significa sentirse que te están persiguiendo y antes era algo como muy normal. No, si esto es como, ya, váyase. Arranque. Claro. Mucho miedo genera esto, y es importante que los hombres que nos están viendo lo sepan de parte nuestra y que le pregunten a sus hijas, a sus señoras. Y tenemos nuevamente la tipificación de estos delitos. ¿De qué significa? ¿Cuáles son las actitudes que se consideran en este caso un acoso sexual? Estamos hablando de miradas lascivas. ¿Cómo las podríamos definir? Claro, estas miradas que uno se da cuenta, que está como ahí comentaba que tú decías, escucha, uno se siente incómodo, que por qué no salía a la calle tapado hasta la frente. No sé, la sensación, no sé es ustedes, una sensación. pero es como que a uno lo estuvieran desvistiendo, ¿no? Con la mirada. Sí, Esa claro. es la sensación. Y además que no siempre son miradas que uno dice, ¿será que me lo estoy imaginando? No, hay veces donde son bastante intencionales y dirigidas hacia ti y, bueno, tampoco la gente hace mucho. Yo estaba contando que hay 12. Casi que uno podría empezar a hacer check y decir, ¿cuál de todas estas he vivido? Están pasados, claro. No, y yo creo que también hacer hincapié en que como te pasa a vos como mamá, ¿no? De sentir que se te aprieta el pecho porque tu hija sale con un peto a trotar, que sería lo más normal del mundo. Entender para todas las jovencitas que están viendo el programa de que no está mal vestirte como te quieras vestir. Si te querés vestir con un peto y una calza apretada, está perfecto. Es tu cuerpo, vos decís, el otro es el que está errado. No eres tú. No tenemos que cambiar nuestra forma de vestir o de ser por culpa de que hay alguien que está mal cerebralmente y que no entiende que la mujer se la debe respetar en todos los puntos y en todo horario de la vida. Y ahí, Luisa, es algo que es una cadena, es lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Porque al final, si todos somos capaces de hacer un cambio de switch, el vestuario no importa, pero yo sentirme segura también como mamá porque sé que van a haber otros que van a estar en esa sociedad que van a evitar que este tipo de circunstancias se sigan repitiendo. ¿De qué manera vamos también apoyándonos en esta ley para poder generar este cambio? Porque nosotros en Chile somos bien buenos para la ley para poder generar cambios culturales, ¿o no? Sí, claro, sí, eso como que se denomina este punitivismo, o sea, que todo empieza a ocurrir algo, una ley como que lo sancione. Y eso efectivamente contribuye, cuando hay que sancionar, en este caso, delitos como los que estamos hablando ahora en contexto del acoso sexual o incluso a veces el abuso sexual. ¿Y cómo se hace? ¿Uno va a denunciar? Sí, claro, se puede realizar las denuncias tal cual por los canales que conocemos cuando uno en el fondo es víctima de cualquier delito. Puede ir a la policía, puede ir a Carabineros, puede ir Pero tiene que haber un hecho en concreto, porque yo no puedo ir a denunciar porque el tipo cada vez que me subo al metro me mira de forma lasciva. Claro. O sea, la conducta en sí, en este caso de la mirada lasciva, está tipificada. O sea, dice, está dentro del marco de este delito del acoso sexual. Todas estas están tipificadas. Todas estas están tipificadas. ¿Y yo tendría que llevar, por ejemplo, un testigo? Por supuesto. Y ahí viene un poco esto, yo creo que a lo que apunta la campaña de dejar de ser cómplice. O sea, en el fondo es importante que si yo, por ejemplo, soy
presencio un acto como este. Puedo acompañar a la víctima y le digo, oye, es que me di cuenta, la veo que incluso está mal, como nos comentaba ahí, era una persona quedé paralizada. Puedo ofrecerle, ¿sabes qué? Si tú necesitas hacer la denuncia, yo puedo ser tu testigo. Si alguien fotografía, por ejemplo, no me contestes todavía, si alguien saca una fotografía de esa situación o alguien tiene una fotografía que le haya llegado, por ejemplo, por el WhatsApp de otra persona que la haya sacado en el transporte público, por ejemplo, todo eso es delito. ¿Qué pena tiene? ¿Cómo lo denuncio? A la vuelta de esta pausa. Color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere. Y seguimos acá en Hoy se habla, hablando de un gran tema hoy que es el acoso en el transporte público, en vías públicas. Algo que nos enoja de alguna manera porque hemos mostrado una lámina recién de cuáles son, ¿no?, todos los tipos de acoso que existen. Estamos hablando de que hay menores de edad involucradas que no saben cómo defenderse. La misma Coté explicaba que cuando son menor, como cuando vas al colegio vestida con la ropa uniforme del colegio, son más acosadas aún. Y esto es terrible. Yo encuentro que involucra la vulnerabilidad de las niñas. Y eso me parece, ¿no?, terrible. Así que tenemos también la opinión en nuestro hashtag Hoy se habla TVN, donde hay varias opiniones, está explotando las redes, vamos a decir, con este tema. Mucha gente nos está dando sus opiniones vía redes sociales. Muchas gracias por esos testimonios. Y vamos a comenzar a leer algunos que van a aparecer acá en cualquier instante, mientras les cuento que pueden hacerlo también no solo en nuestro Twitter, sino que también en nuestro Instagram y responder la encuesta en Hoy se habla TVN. Tienen que ahí comentarnos si es que ustedes, en el caso de algún acoso que puedan presenciar en el transporte público, los van a lo defenderían o le tendrían miedo a la respuesta. Así que tenemos el primero, a la Daniela. Dice, viví acoso en la calle cuando era adolescente, en reuniones con servicios públicos, en autos, de app y por parte de colegas de trabajo. Ahora soy adulta, no importa la edad o la situación. Siempre me cuestiono cómo necesito reaccionar. Increíble. Importante, Increíble. Daniela, lo que nos menciona. Muchísimas gracias por darnos feedback. Aquí tenemos a Cecilia. Dice que tenía 15 años e iba sentada en el último asiento de una micro. Y cuando miro hacia el lado, había un hombre de 40 años masturbándose conmigo. Mire qué atroz. Casi me morí, dice. Fue la primera vez que veía eso y fue muy traumático. Decíamos que a las chicas a partir de los 14 años le toca vivir esta situación. Ahí nos cuentan que les pasó a los 15. Mucho cuidado, ¿no? De entrar a una micro al final y estar sola. Oye, la Nati Beltrán también comenta, tenía 12 años, chiquitita, un tipo me preguntó por una dirección, se la doy y me dice si lo podía acompañar, le dije que no y me empezó a gritar puras cosas obscenas. Tengo terror por mi hija de 19 años cada vez que va a la universidad, eso nos pasa a las mamás, si no hay caso, es terrible. Ay, qué terrible. Acá tenemos, también hay un hombre, mira, encuentro bueno que se visibilice el tema del acoso dentro del sistema de transporte público en Santiago. Pero ¿qué pasa con las regiones? El acoso está en todos lados y también se ejercen mujeres y disidencias. Así que gracias qué una vez interesante Twitter por ese también, ¿no? comentario. Sí. Con el tema de las regiones también, ¿no? Sí, Eso, Santiago. Y hay unas cifras del metro que es importante porque dicen que todas las mujeres que han denunciado esta situación en el metro, solo un 30% hace finalmente la denuncia en Carabineros. ¿Qué será lo que pasa ahí que no hacen la denuncia? Pero la buena noticia de esto, que un 83% de esas denuncias que se hizo en Carabineros terminan con una persona, con el culpable detenido. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué es tan difícil, Luisa, que las personas vayan a denunciar? ¿Sentimos que nos van a tomar en cuenta o precisamente esa es la falla? Sí, claro, o sea, puede haber un poco con esta frustración. Primero que todo, mucha vergüenza, apena mucho, obviamente, que te pase algo así. Y uno también a veces se cuestiona, ¿pero qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la real sanción? ¿Me voy a exponer a esto para qué? Porque finalmente el denunciar, sobre todo en actos de significación sexual, siempre implica una exposición. Que después voy a de alguna forma tener que contar de nuevo lo que me ocurrió, o sea, entonces te viene la imagen del desagradable, según lo que haya sido, incluso en estos súper graves. Entonces, yo creo que hay también un tema muy importante de lo que significa en sí un hecho que constituye acoso, abuso, en este contexto que obviamente es de contenido sexual y también obviamente mucha frustración por lo que pueda llegar a ocurrir. Oye, Luisa, perdona, ¿qué pasa con las policías? La policía está preparada, porque yo me acuerdo haber hablado con la actual subsecretaria de la Niñez, la Yolanda Pizarro, que le mando un cariño desde acá, y ella decía, bueno, si bien hay protocolos, también las policías no están tan preparadas de pronto para una denuncia, porque si yo voy y digo, mirá las lascivas, ¿con qué me puedo encontrar, por ejemplo, si hay alguien en una comisaría que además probablemente va a ser
ser un hombre. Exactamente, por eso va muy de la mano con que efectivamente contamos con una normativa, con una ley que lo sanciona, pero esto es un cambio cultural y eso también obviamente implica que aquellos organismos como las instituciones, las policías, la fiscalía, tengan obviamente una capacitación en cuestiones de género, de acoso, de abuso, que sea obviamente pertinente y que ayude a que finalmente yo cuando vaya a hacer una denuncia me sienta en una zona de resguardo, en una zona segura, en donde yo efectivamente están tomando en consideración y no que lo minimicen así como, No, ¿qué claro. vas a denunciar? Sí. Y Ahora- Luisa, sobre eso mismo, ¿qué pasa con el tema de las penas? Porque también vimos que son distintas las Sí. actitudes que constituyen el acoso sexual. ¿Son distintas las penas según lo que nosotros estemos denunciando? ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Claro, efectivamente esta normativa lo que incluyó fue, por ejemplo, justo lo que preguntaba María Elena respecto a la captura, fotografía, grabación de partes íntimas o de genitales directamente sin el consentimiento y obviamente con significación sexual. Eso tiene una pena que va desde los 61 hasta los 540 días y una multa además. Y los otros actos, por ejemplo, este tema de las miradas, que pueden ser gestos o palabras, ¿cierto? Estas cosas a veces bien obscenas que se dicen, están tipificados pero como multa, entonces tienen una pena de multa. Y ya las otras conductas, como esto de acercarse, perseguir, este tema de los actos obscenos o de contenido sexual más explícito, eso también tiene una pena que también va desde del presidio menor, o sea, de los 61, pero puede llegar aquí, en este caso se extiende más, puede llegar a los 5. Entonces, en el fondo acá se va graduando la pena, ¿cierto?, conforme a los distintos hechos, que finalmente después se transforman, ¿cierto?, en estos relatos, lo que yo vivo, y que finalmente constituye un delito, y eso hay que dejarlo súper en claro. Luisa, vamos a volver con este tema, porque la verdad que da para hablar mucho, pero Nico nos está esperando, porque también nos va a comentar sobre esta situación. Nico. Así es, Margot, porque es un tema que definitivamente genera debate, genera discusión y por eso queremos ampliar la conversación, queremos sumar nuevas voces y una de ellas es Tamara Díaz, vocera precisamente de esta campaña en contra del acoso en el transporte público. ¿Cómo estás, Tamara? Hoy día precisamente el llamado es a no ser cómplice, ¿no? Sí, la idea es que no sigamos normalizando todo este tipo de actitudes de acoso hacia la mujer y en sí también a las personas que van en el transporte público. Y la idea es que no te hagas el dormido, como dice la campaña, ni no pesca a la persona que está al lado, sino más bien deja de ser cómplice, levanta la voz y ayúdanos a seguir adelante y no tener miedo en todo este transporte. Tamara, tú hoy día eres vocera de esta campaña, pero tú también has sufrido de este tipo de acoso, has tenido experiencias de este tipo. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Sí, la verdad, yo llevo ya 2 años estando en la universidad acá cerca de Santa Lucía y me ha pasado bastante de que en el mismo transporte público que el metro me ha tocado tener que cambiar de línea de metro por exactamente lo mismo. Mi forma más rápida de llegar hacia Puente Alto o a la Florida es tomar Parque Bustamante. Y Parque Bustamante directamente llego en 30 minutos, pero claro, tuve una experiencia en Parque Bustamante en donde en la calle, una cuadra antes del metro, me ofrecieron ser prostituta y el caballero dentro de la van me comenzó a coquetear, que no sé qué, que yo sería una perfecta persona, ganaría mucha plata, que podría pagar la universidad. Yo en ese instante perfectamente pude haber huido, pero si bajaba, el auto me podía seguir y si me iba hacia la izquierda tenía cosa de que vi dentro de la van a otra persona y dije, ok, si me voy corriendo hacia ese lado me pueden meter dentro de la van y lo único que pensaba era en mi mamá, el miedo que me iba a causar y miré hacia atrás a la gente y nadie ayudó. Y lo peor fue que cuando logré meterme al metro después de haber escapado de esa situación, de decirle, ya, ok, chao, sentí que me estaban siguiendo y claramente mi amigo me dijo, fíjate si se van siguiendo, y claro, me venían siguiendo 2 hombres y llegué a Vicente Valdés a pedir ayuda y los guardias del metro simplemente me juzgaron por la ropa que yo andaba, que era simplemente una polera roja y un jeans, y me dijeron que no era su responsabilidad, que no sé qué, no sé acá, y al final me dijeron, ya, eso, y tuve que acudir a una guardia mujer, quien simplemente me dijo, ok, quédate aquí con este guardia esperando que te vengan a buscar, y gracias a Dios mi mamá me pudo ir a buscar esa situación, porque si no, si salgo afuera de Vicente Valdés y los hombres me seguían siguiendo, quizás ni siquiera podría estar aquí. ¿Con qué edad te pasó esto, Tamara? ¿Cómo estás? Yamila te habla. ¿Con qué edad tenías cuando te pasó esto? ¿Fue hace poco? Sí, fue el segundo semestre de mi primer año. Yo tenía 19 años. Igual yo tengo memoria desde que yo iba en el colegio, cuando mi uniforme era una falda, caminar simplemente la cuadra del colegio y escuchar bocinazos y silbidos de los taxistas y en general.
Desde que tengo muy corta memoria, desde muy chiquitita que me ha pasado ese tipo de cosas. Tamara, Margot te habla, una consulta. ¿Tú esto lo has conversado con tus amigos, con hombres, con compañeros de universidad? ¿Les has dicho, por ejemplo, cómo te sientes tú, el miedo que te da? Sí, de hecho sí lo hemos hablado aquí como universidad, también como carrera, mis propios amigos. Y la solución que hubo cuando ocurrió esto, más o menos en marzo, cuando ya todas las universidades comenzaron a salir a las instituciones, hacíamos grupos y nos íbamos en grupos de mujeres, tanto hombres y mujeres. Y igual era fuerte tener que estar dependiendo de otra persona para llegar al metro que me queda a 10 minutos. Y para mí era incómodo estar teniendo que esperar a mis compañeros o hombres para poder salir. Porque no tengo mi independencia, se supone que ya estoy en la U, ya soy adulta, tengo que aprender a moverme sola. No, por la inseguridad que hay en el transporte público no puedo vivir esa experiencia. Oye, Tamara, tú estabas diciendo, ¿cómo estás? Habla Elena aquí. Tú estabas diciendo precisamente algo que es central en la campaña para hacer este cambio conductual de toda la sociedad y tiene que ver con no ser cómplices, ¿no es cierto? Y ahí tus compañeros te estaban ayudando de alguna manera, pero dentro de la campaña están las 5D, que es distraer, que por un lado como que uno pudiera distraer a la persona que está acosando, delegar, documentar, dirigirse al acosador o desahogar. ¿Qué nos puedes aportar de eso? Porque yo sé que tú has sido muy, muy insistente también en que toda la comunidad estudiantil se haga parte de esto. Tal cual, lo que yo te podría aportar respecto a las 5D es que lo hagan. No tengan miedo de intervenir en una situación donde ven a una menor o a una mujer o incluso a un hombre siendo acosado por una mujer. Hay que intervenir y no dejar que estas personas sigan normalizando el hecho de mirar el escote de una menor o mirarle más allá a un hombre. También tienes experiencia de ese tipo, tú también interviniste una vez, ¿tuviste una ocasión así? Sí, también una vez me tocó intervenir en un caso con una menor de edad en el metro donde ocurrió que un adulto, un hombre, adulto mayor diría yo, la venía acosando, la niña iba con su uniforme y la niña tenía una cara de pánico y no sabía qué hacer y además venía perdida en el metro porque era menor, era de un liceo, si mal no me equivoco, fue el año pasado y me tocó ponerme al frente de la niña y entre el caballero y decirle así como discúlpame pero ¿qué te pasa? Y empezar a sacarle conversa a la niña. Y ahí el caballero se bajó y el vagón igual reaccionó a algunas personas, porque actualmente muchas veces los vagones se nota la diferencia de edades por vagón, ya que usualmente el primer vagón donde va el conductor justo atrás hay más adolescentes actualmente que he notado igual que estudiantes. Entonces ahí igual, gracias a Dios íbamos en ese vagón y me tuve que quedar en el metro esperando con la niña que llegaran a buscarla porque la verdad estaba bastante asustada porque no sabía qué hacer, se quedó paralizada, que es lo que actualmente ocurre. Tamara, gracias por el cambio que esperamos ocurra a partir de esta campaña. Eso, gracias por la valentía, gracias por su testimonio a la Tamara. Ahí estábamos poniendo debajito también cuál es el sitio web noseascómplice.cl para que la gente se atreva también a ser parte de este cambio cultural. Luisa, por último, preguntarte un poco respecto a aquellas personas que no se atreven a denunciar, si es que les dejamos un mensajito o algo como para que lo empiecen a hacer, ¿no? Sí, el mensaje obviamente que, reitero, esto es un cambio cultural. Aquí todos tenemos algo que decir al respecto y que aportar, tanto desde la vereda de la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas. Es importante generar estas instancias de conversación, de visibilizar el tema y entender que no es culpa de ninguna víctima. Acá, como decía cada una de ustedes, acá no importa cómo yo estoy vestida, ni lo que estoy haciendo, ni a la hora, ni a la música, ni a la hora, ni nada. Acá en el fondo hay personas que cometen delitos que favorablemente ahora sí están tipificados. Yo puedo denunciar, reiteramos, en las policías, en la misma fiscalía, se puede hacer a través de fiscalía online, así que acá el incentivo es a denunciar para que esto obviamente de alguna forma se vaya sancionando y vaya generando el cambio cultural que esperamos. Le agradecemos a Luisa Gracias Martínez, abogada del Grupo Defensa, por esta conversación tan interesante, Coté. Bueno, sí, en redes sociales últimamente he estado mirando que hay videos que han sido muy populares y uno de ellos que me llamó mucho la atención y que me gustaría mostrárselos, se trata de la cantante Yuri, quien